En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del tercer domingo de Cuaresma. Este es el año 2026. Primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 3 al 7. Pero el pueblo continuaba sediento y murmuró contra Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para dejarnos morir de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Moisés clamó al Señor diciendo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Casi llegan a apedrearme. Respondió el Señor a Moisés: pasa delante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel. Lleva en tu mano el bastón con que golpeaste el Nilo y emprende la marcha. Yo estaré junto a ti sobre la roca en el Horeb. Golpearás la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Lo hizo así Moisés a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, por la querella de los hijos de Israel, y por haber tentado al Señor, diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Bendito sea Dios. Pues aquí, hermanos, el mensaje que salta de una vez en esta lectura del libro del Éxodo, pues son dos cosas. Primero, tres, sí. Primero, el pueblo estaba al tanto, el pueblo conocía, el pueblo ya había visto el poder de Dios. No es que el pueblo no conocía que Dios es poderoso. Se le había olvidado o habían comenzado, no sé qué había pasado, pero ellos sí habían estado presentes cuando el Señor manifestó su poder librándolos de Egipto. Sacó al pueblo entero de Egipto, abrió el mar rojo, todas las plagas, todas las cosas tan maravillosas que el Señor hizo con ellos en Egipto y sacándolos de Egipto, cruzando el mar. Así que esa es la primera cosa. Ellos estaban al tanto del poder de Dios. Sin embargo, esa es la segunda, fue que aunque Dios es poderoso, y lo es, Él es todopoderoso, muchas veces nosotros tenemos que pasar por sufrimientos. Una cosa no cancela la otra. Es como el típico ateo: no, que si Dios existiera no hubiese mal en el mundo. En primer lugar, pues ¿quién es esta persona que dice semejante cosa, que se cree capaz de determinar en qué consiste ser Dios o no? Pues, si Dios existiera no hubiese mal en el mundo, pero ¿y qué? El ateísmo, aparte de ser antiintelectual, una tontería,
Solo los que no piensan con profundidad abrazan el ateísmo. En caso de que algún ateo me esté escuchando, pues sepa que estoy pidiendo por él o ella y que es cierto, es hora de ponerse a pensar, de usar la inteligencia que Dios nos ha dado para darnos cuenta que el ateísmo no se puede sostener de ninguna manera, no tiene sentido. Pero aparte de no tener sentido, es una soberbia grande. Esta persona que dice, no, pues si Dios existiera, no hubiese mal en el mundo, pero quien dice semejante disparate está poniéndose en el lugar de Dios, está definiendo en qué consiste ser Dios y cómo Dios tiene que hacer las cosas, y si no las hace así como yo quiero, pues digo que no existe. O sea, es una reacción muy, muy inmadura. En fin, que el ateísmo ni es intelectual, ni demuestra madurez emocional, y es una soberbia grandísima y un pecado grave. El ateo pues no se salva, así de claro, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pidamos por los ateos para que el Señor le dé las gracias que Él quiera darle para convertirse. Ahora bien, aquí en esta lectura estamos hablando no de ateos, sino de creyentes, del pueblo de Dios. Gente que tiene fe, personas que han visto las obras de Dios y a pesar de todo eso, y eso es lo triste del asunto, están protestando en contra de Dios. Están dudando de Dios. Pero el pueblo continuaba sediento y murmuró contra Moisés. El Señor puso a su pueblo por una prueba. Como el Señor te pone a ti, me pone a mí, pone a la iglesia. Ahora mismo la prueba grandísima que nos habla el catecismo de la Iglesia Católica, la prueba final por la que estamos pasando, donde la iglesia está siguiendo a su maestro en su muerte antes de seguirlo en la resurrección, pues es una prueba grande. El catecismo mismo lo dice, pondrá la fe de muchos, se pondrá a prueba. Pues sí, el Señor permite esas cosas. El Señor permite que la iglesia, existen un número de defensores de la fe, personas que aman a la iglesia, donde una de las cosas más fáciles que encontraban para probar cuando estaban debatiendo con un no católico era el don de la infalibilidad. Decir, pues mira, en 2000 años, y la evidencia está ahí súper clara, en 2000 años, con más de 200 y pico de papas que ha habido, y unos más santos que otros pecadores públicos, pero que ninguno de ellos en ningún magisterio ha contradecido a otro en materias de fe o moral. Eso era fácil, súper fácil de probar, y lo sigue siendo. La cosa se complica cuando a esa lista de verdaderos papas se le quiere a la fuerza meter a Francisco y a Preboste. Entonces, pues entonces ya no se puede probar. No se puede probar, y eso no hace que el dogma falle, eso no hace que Dios mienta, eso simplemente es evidencia de que ni uno ni el otro son verdaderos vicarios de Cristo. Pero en fin, digo esto porque hay un conocido, un señor que, por todo lo que yo entiendo, pues es muy devoto y ama mucho a la iglesia. Tiene un programa en inglés, pero todavía le cuesta admitir el caso de Francisco y Preboste, y él mismo ha dicho públicamente, yo recuerdo lo fácil que era probar eso, y ahora no podemos hacerlo.
ha hecho paz con el error. Es un caso público, así que voy a mencionar su nombre. Su nombre es John Henry, se llama John Henry Westen, muy devoto, pero todavía pidan por él para que dé el paso, a pues aceptar la verdad, porque el pobre debe estar teniendo una tribulación terrible. ¿Cómo compaginar la enseñanza infalible de la Iglesia con lo que vemos, que obviamente está probando el dogma? Si estos son papas, entonces el dogma no sirve, falló, se equivocó. Y si no son papas, pues entonces hay que decirlo públicamente. En fin, en muchos videos menciono este tema porque es un tema real que estamos viviendo y es la prueba que nos toca a nosotros pasar, así como a los israelitas de esta primera lectura. La prueba fue que tuvieron que pasar sed, no tenían agua abundante ni disponible en esos momentos, estaban sufriendo un poco y murmuraron contra Dios, porque el Señor a quien ama pone a prueba. Los puso a prueba a ellos, nos está poniendo a prueba a nosotros. A ver quiénes dicen, pues sí, él es papa, por lo tanto el dogma de la infalibilidad es falso. Pues a ver quién dice eso, o a ver quién quiere redefinir los dogmas, que es lo que hace el modernismo, o a ver quién se mantiene fiel y dice, no, el dogma es infalible. Todos los dogmas, incluso el dogma de la infalibilidad, es un dogma de fe que debemos creer. Y lo que aparenta contradecirlo es súper fácil. Estos dos hombres no son vicarios de Cristo, y ya está. Jamás neguemos la fe, hermanos. Jamás querramos cambiar la fe para adaptarnos a lo que vemos. La fe no cambia. La moral no cambia. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si hay algún cambio, pues hay que explicarlo de una manera que deje intacto el depósito de la fe. Lo que sabemos a ciencia cierta que no cambia. Pues ellos fallaron y protestaron. Hoy en día, ¿cuántos han fallado con esta prueba? Pidamos por ellos, demos a conocer la verdad y pidamos la gracia de ser siempre dóciles y ver, porque pues no nos corresponde a nosotros decidir en qué tiempos nos toca vivir. Nos ha tocado vivir en este tiempo de la gran tribulación, nos ha tocado vivir este tiempo de la gran apostasía, nos ha tocado vivir este tiempo de esta prueba tan grande que, como dice el catecismo, va a poner a prueba la fe de muchos. Y muchos han caído, ya sea que han dejado la iglesia, cosa terrible, ya sea que han cambiado los dogmas, cosa peor, porque pues no sé cuál es más malo, porque uno es frío y el otro es caliente. Bueno, uno es frío y el otro es tibio, y dice la palabra de Dios que al tibio el Señor lo va a vomitar de su boca. El Salmo 94 o Salmo 95, depende la versión que tengan. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Pues aquí, hermanos, esta es la solución. Pruebas las tenemos que tener. Tenemos que estar en prueba. Las pruebas, de ahí no se escapa nadie. A este lado de la eternidad, pues es un periodo de prueba. Hay pruebas más fuertes que otras, hay pruebas más largas que otras, hay pruebas más difíciles que otras, pero pruebas. ¿Cómo pasar las pruebas? En unión con aquel que es el único perfecto, el que nos perfecciona, el que nos hace santos, el único que ha venido no a abolir la ley, sino a cumplirla, el único que cumplió la ley perfectísimamente, y en unión con él, de rodillas, como dice aquí el Salmo, de rodillas frente al Santísimo, de rodillas frente a Jesucristo, en unión con él, entonces sí podremos sobrevivir la prueba. Entonces sí podremos pasar la prueba. Solo no podemos. Es que eso es otra tentación. Aquí en la primera lectura, el pueblo estaba peleándole a Moisés, olvidándose de que esto no es solamente Moisés y nosotros. Dios está envuelto. Si ahora nosotros miramos y decimos, pues Roma y nosotros, pues no, es que no es solamente Roma y el lío que está en Roma y nosotros, no. Dios está presente. A Dios no se le pasa nada. Nada ocurre sin que Él no esté atento. Si está pasando es porque Él lo ha permitido. Y Él sigue siendo tan Dios hoy como lo fue cuando abrió el Mar Rojo, cuando resucitó a nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo todas esas maravillas que tú y yo estamos al tanto que ha hecho, todas las maravillas que ha hecho en nuestra propia vida, no tan grandes así como abrir el Mar Rojo, pero en cada uno de nosotros, si nos ponemos a reflexionar, podemos ver, podemos sacar una lista de cosas que el Señor ha hecho en nuestra propia vida. Así que también estamos al tanto de lo que ha hecho el Señor. También tenemos la tentación de decir, de preguntar, como preguntaron los israelitas, ¿está el Señor entre nosotros o no? Cuando uno ve todo lo que está pasando, pues sí, la respuesta es que el Señor sí está entre nosotros. Y el Señor está muy al tanto. El problema no lo tiene el Señor, el problema lo tenemos nosotros. Si no hacemos lo que nos dice el Salmo, si no pasamos tiempo de rodillas cada día, pero ¿cuán ocupados podemos estar que no podamos arrodillarnos, así sea una vez cada día, frente al Santísimo? Pasar tiempo con Él, recibirlo. Vengan, lancemos vivas al Señor. Vengan, puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Eso es lo que nos toca hacer a ti y a mí. Pedirle todas las gracias que necesitamos, todas las gracias que Él quiera darnos. Acudir a la medianera de todas las gracias, que sí, que lo es. La Santísima Virgen María, medianera de todas las gracias. Acudamos a ella, pidámosle todas las gracias que necesitamos. Ella conoce mejor las gracias que necesitamos que lo que nosotros podemos darnos cuenta. Así que es súper fácil. Adoración, verdadera devoción a la Santísima Virgen. Y es la manera de pasar por estas pruebas. No hay otra, hermanos. No hay otra. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Verán aquí que hay 2 versículos más que cuando vayan a misa. El leccionario se salta 2 versículos, pero como son poquitos, pues los puse aquí para tener la lectura entera.
Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Justificados, por tanto, por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso en virtud de la fe a esta gracia en la que permanecemos y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia, la virtud probada, la virtud probada, la esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Porque Cristo, cuando todavía nosotros éramos débiles, murió por los impíos en el tiempo establecido. En realidad, es difícil encontrar a alguien que muera por un hombre justo. Quizá alguien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, porque siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea Dios. Pues esta carta, este pedazo de carta está lleno de tantas cosas. Como lo que mencionaba al principio, sin la fe no se puede agradar a Dios. Y con la fe, que es esencial, sí. Justificados, por tanto, por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Una fe que está acompañada de obras, porque la fe sin obras está muerta, dice el Espíritu Santo. Pero la fe en Jesucristo, confiar en Él, creer en Él. Señor, pero mira todo lo que está pasando. Tener fe en el Señor. Él está muy al tanto de todo lo que está pasando en el mundo, en la iglesia, en mi familia, en mi salud. Puedo tener más o menos salud, pues Él está al tanto de todo eso. Y tenemos esperanza que no defrauda, porque Dios es fiel. Una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que se nos ha dado. Otro punto aquí, que aunque no está muy conectado, está presente, que el Señor nos hace santos de verdad si nos dejamos. Aquí San Pablo habla de un antes y un después. Aquí San Pablo habla de unos que son santos y otros que no, unos que son pecadores y otros que no. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros porque siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos somos pecadores en tanto que tenemos una naturaleza caída y nuestra tendencia en nuestra naturaleza va a pecar. Y fuimos concebidos en pecado. Y hemos cometido pecado, sí. Y esa es la mitad de la historia. La otra mitad de la historia es que Jesucristo es el Santo de Dios. Y al ser miembros de Jesucristo y al dejarnos transformar por Él y al adaptar nuestra vida a la de Él, que se puede por la gracia de Dios, pues el Señor nos da la gracia de ir rompiendo con el pecado. Y aunque seguimos con esa condición de ser pecadores, podemos vivir en la gracia de Dios y no en pecado. La primera línea aquí dice: por tanto, por la fe estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso en virtud de la fe a esta gracia en la que permanecemos.
Es posible permanecer en la gracia de Dios. Por Jesucristo, la gracia viene de Él. A ti y a mí nos toca aceptarla. ¿Que he caído en pecado? Pues irme a confesar y volver a recibir la gracia. Aquí San Pablo está diciendo en la gracia que permanecemos. Es posible permanecer en la gracia de Dios, sí. Pero es que las tentaciones son muchas y vuelvo a caer. Bueno, pues si vuelves a caer, vuelve a levantarte. Es humano caer. Es divino levantarse. Es diabólico caer y no levantarse. Hagamos lo divino, sigamos a Jesucristo. Confiemos en Él. Que Él adquirió gracia suficiente para que yo sea perdonado cada vez que necesite ser perdonado. Pero es que yo caigo tantas veces. Bueno, pues ¿y estás dudando de la gracia de Dios? ¿Estás pensando acaso que la gracia de Dios es poquita o se acaba o se gasta o expira? Mientras estamos aquí en el tiempo de la misericordia, tenemos acceso a los sacramentos, al perdón de Cristo, a la gracia de Dios. Pero tenemos que querer recibirla. Tenemos que ir a confesarnos si necesitamos. No basta con decir, no, pues Dios es bueno y Él me perdonará. Sí, si le pido perdón. Cuando San Pedro le preguntó al Señor, ¿y cuántas veces? Y si mi hermano peca contra mí y vuelve y me pide perdón, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Hasta 7 veces. Y el Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. Pero démonos cuenta que hasta San Pedro se dio cuenta que hay que pedir perdón. Si mi hermano peca contra mí y me pide perdón, ¿cuántas veces debo perdonarle? Pues todas las que te pida. Hay que pedir perdón. ¿Dios es infinitamente misericordioso? Sí. Pero tengo que pedir perdón si estoy en pecado. Y tengo que alejarme para no volver a caer. ¿Y todo eso es posible? Con la gracia de Dios, sí es posible. Recuerdo un amigo que tenía, que en paz descanse, estuvo muy envuelto con los cursillos de cristiandad, que originalmente fue pues un movimiento que hizo muchos santos. No sé cómo está ahora, cómo están tantas cosas en la iglesia, pero en aquel momento recuerdo que una de las canciones que tenían era que vivamos en gracia puesto que se puede. Sí, vivir en la gracia. Se puede luchar, se puede vivir en gracia, porque la fuerza la tenemos en Jesucristo. Él es el fuerte. Nosotros no. Pero agarrados de Él, somos fuertes. El Santo Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Llegó entonces a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto al campo que le dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado en el pozo. Era más o menos la hora sexta, como a las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos se habían marchado a la ciudad a comprar alimentos. Entonces le dijo la mujer samaritana, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes nada con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar el agua viva? ¿O es que eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo,
del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo daré, no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla, le dijo la mujer. Él le contestó, anda, llama a tu marido y vuelve aquí. No tengo marido, le respondió la mujer. Jesús le contestó, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5, y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Señor, veo que tú eres un profeta, le dijo la mujer. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Le respondió Jesús, créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías, el llamado Cristo, va a venir, le dijo la mujer. Cuando Él venga nos anunciará todas las cosas. Le respondió Jesús, yo soy el que habla contigo. A continuación llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué buscas? O ¿de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo? Salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, para comer yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Decían los discípulos entre sí, ¿pero es que le ha traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Pues yo os digo, levantad los ojos y mirad los campos, que están dorados para la siega. El segador recibe ya su jornal y recoge el fruto para la vida eterna, para que se gocen juntos el que siembra y el que siega. Pues en esto es verdadero el refrán de que uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajaron, y vosotros os habéis aprovechado de su esfuerzo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer que atestiguaba,
me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces creyeron en él muchos más por su predicación, y le decían a la mujer: ya no creemos por tu palabra, nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Bendito sea Dios. Pues aquí en este pasaje un poquito largo, muy hermoso, y la verdad que me tomó por sorpresa. Hay 2 versículos ahí que de alguna manera me los había saltado, no los recordaba, lo de la mies. Pero en esta lectura vemos el mismo tema, que hay que confiar en Dios. Hay que confiar. La samaritana, está claro que el Señor ve las cosas como las ve Dios, porque le dijo claramente: busca a tu marido. No tengo. Dices bien, no tienes ningún, has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Con eso nada más, hubiese sido motivo para que ella creyera lo que él le estaba diciendo. Cuando el Señor le dice: yo soy el Mesías, el esperado, ella fue a decirle a los otros, pero fíjense cómo se los presenta: ¿no será este el Mesías? Todavía ella tiene cierta duda, a pesar de que ha visto las maravillas de Dios en su vida. Así que esto de dudar, hermanos, pues es una tentación que nos puede llegar a todos. Dudas más fuertes, dudas menos fuertes, dudas en cosas grandes, dudas en cosas pequeñas. Aquí esta mujer había tenido un encuentro, unas palabras milagrosas, unas palabras que una persona normal no hubiese sabido, sin conocerla, verla por primera vez y saber algo tan íntimo de su vida. Pues este hombre viene de Dios. Pero ella titubeó un poquito: ¿será este el Mesías? En fin, eso no la detuvo. Eso es otra cosa de la que podemos aprender. Si nosotros, digamos que estamos teniendo pruebas, dudas, tentaciones, no por eso debemos dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esta mujer, antes de tener certeza absoluta de que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, ella fue a predicarlo, ella fue a hablarle de él a la gente en su pueblo de Sicar. Y ella fue y los invitó, fue a hablarle de él y fue a invitarlos a que lo conocieran. Ella no esperó, ni esperó tener una fe absoluta y súper afianzada, ni esperó tener una vida de virtud, porque estaba viviendo en pecado. No esperó ni una cosa ni la otra. Con la gracia de Dios consiguió ambas. Pero si espero a tener una vida perfecta antes de decidirme a hacer algo por Dios, pues nunca lo voy a hacer. Es al responderle al Señor, al responder a la gracia, al dar a conocer, al tener docilidad a las gracias actuales que nos da el Señor, haciendo eso es que nos hacemos santos. Esta mujer, viviendo en pecado y sin tener una fe inconmovible, fue a predicar, y su predicación fue efectiva. Vinieron a Jesús. Fue efectiva y ellos siguieron respondiendo a la gracia, de manera que más adelante le dicen: ya creemos, pero ya no creemos por lo que tú has dicho, hemos visto nosotros mismos. Así que en estos momentos de la iglesia, donde hay tanto que hacer, hay tantas almas que necesitan saber la verdad,
si sientes que el Señor te pone el deseo de dar a conocer las cosas, de ayudar a un hermano que esté dudando, de tratar de ayudar a uno que se dé cuenta de la situación en la iglesia, pues no te eches para atrás, no esperes bueno, pues no, hasta hasta que tenga un canal de YouTube o hasta que rompa con este pecado completamente y no vuelva a caer jamás, o hasta que... No hay que esperar. Claro, no estoy diciendo que hay que vivir en pecado, no es eso lo que estoy diciendo. Tú te confiesas, si caes, confiésate. Pero no esperes a tener, qué sé yo, un año sin caer antes de ponerte a predicar. Porque esta mujer no esperó nada. De una vez. Y el Señor, date cuenta, por mucho que por la gracia de Dios podamos romper con el pecado, el trabajo es de Él. Es Él el que lo hace. Es su gracia, es su poder el que convierte a las personas. Tú y yo, pues somos instrumentos, somos, qué sé yo, la bocina que da a conocer la voz del que habla, pero el trabajo es de Él. A ti y a mí nos toca ser dóciles, ser obedientes, hacer nuestra parte, seguir luchando para vivir en la gracia de Dios y seguir haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y no esperar a ser perfectos, porque, pues, aunque sí es posible serlo con la gracia de Dios, solo Dios sabe cuándo o cuánto, o si lo vamos a hacer en esta vida, o si tendremos que pasar media eternidad en el purgatorio. Solo Él lo sabe, pero a ti y a mí nos toca confiar en Él, que es el tema de todas las lecturas, confiar en Él, tener fe en Él y darle a conocer. Conocerlo, pasar tiempo con Él de rodillas, como decía el Salmo, y darlo a conocer para que otros también pasen tiempo con Él, de rodillas en el Santísimo. Pues eso, hermanos, estas son las lecturas de hoy que nos invitan a tener fe, nos invitan a la unión con Cristo, nos invitan a la predicación, a dar a conocer a Cristo. La iglesia primitiva, un puñado de, qué sé yo, cuántos, se bautizaron 5,000, ¿no? En Pentecostés. ¿Y qué es 5,000 con toda la población de esas tierras en aquel entonces? Pues nada. Pero fue suficiente para convertir el Imperio Romano. Tomó tiempo, pero ahí todo el mundo participaba. La jerarquía de la iglesia haciendo lo suyo, cada cual con su ministerio, sí, pero cada laico, cada seglar, cada bautizado, pues ahí donde estaba, dando a conocer a Jesucristo. Y eso lo tenemos que hacer hoy en día también. No esperar ser perfectos, porque el que es perfecto ya es el que hace el trabajo. Procurar estar en unión con Él, eso sí, romper con el pecado. Bueno, hermanos, pues que tengan una feliz semana, que el Señor nos dé la gracia de convertirnos, de hacerle caso, de confiar en Él, de aprovechar las gracias que nos da esta Cuaresma. Confiésense si no se han confesado, si necesitan, y los que estén en la gracia de Dios, que el Señor les dé la gracia de perseverar en ella hasta el fin. Y Señor, te pedimos de todo corazón que vengas pronto. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.